Bueno, esta es la última vez que nos vamos a reunir entonces por el día de hoy. Lo que queríamos era explicar con un poquito más de calma el tema del mercado laboral y entonces en ese sentido lo que estábamos era explicando que en el caso del mercado laboral, si bien la población es ese elemento de donde se obtiene el factor trabajo, porque aquí es donde están las personas que se emplean, pues obviamente no es el total de la población. Del total de la población hay unas personas menores de 15 años, es decir, no están en edad de trabajar y que quedan excluidas totalmente del mercado laboral. Estas personas solamente se dedican a consumir, ¿ok? Luego hay otra población que es la que tiene tiene más de 15 años, está en edad de trabajar, pero puede ser personas que estén en edad de trabajar y que formen parte de la población económicamente activa, uno, o están empleados o están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿ok? Eso es un porcentaje dentro de la población de 15 años o más. Pero luego hay otra población que aunque tiene edad de trabajar, por alguna razón no está trabajando. Ahí incluimos a los estudiantes, a las amas de casa, a las personas que no están buscando trabajo. Todo eso se considera población económicamente inactiva o población que se dedica solamente a las actividades puntuales, ¿ok? Entonces, a los efectos del ejercicio que hay que hacer, primero, dividir el total de la población, 50% como población mayor de 15 años y trabajar con ese monto. Ese monto va a incluir a la población inactiva y a la población activa. Dentro de la población activa vamos a tener los desocupados y los ocupados. Ya dice el ejercicio que la tasa de desempleo, es decir, el porcentaje de personas que están desocupadas es el 10%. Ese 10% se lo vamos a sacar a la población económicamente activa. Como saben, simplemente uno puede dividir 10% entre 100 y multiplicarlo por el total de la población económicamente activa y ya les va a dar el número de personas desocupadas. Por diferencia, el resto de las personas van a ser los ocupados y que tiene que representar el 70% de este modo. ¿Okay? Luego, también se pedía cuánto estaban empleados en el sector formal y se decía que de los ocupados 59% están en el sector formal. Entonces, obviamente, lo que había que hacer era sacarle el 59% al total de los ocupados. Otra vez dividimos 59 entre 100 para tenerlo en tanto por uno que llama uno y multiplicamos esto por el total de los ocupados y vamos a tener el total de los formales. En el caso de las otras preguntas que tenían que ver con los que no están trabajando y los que están estudiando, pues simplemente ellos están en el renglón de población económicamente inactiva. Entonces aplicamos esos porcentajes a la población económicamente inactiva y vamos a tener cuántos son los estudiantes y cuántos son los que no están buscando trabajo. Por favor, todos los ejercicios coloquen las fórmulas, coloquen el procedimiento y coloquen el resultado final, ¿ok? Que es la forma como se va a evaluar la tarea. Entonces, no sé si ya les queda alguna otra pregunta. No, ya entendí, gracias, profe. Perfecto, ¿sí? Fíjense que al final, esta es una economía en la cual solamente de 34 millones, 10 millones son los que generan el ingreso de esta economía. Es la parte que se combina con el capital y se genera el ingreso. Esto es el 30% de la población total. ¿Qué pasa con el resto de la población? O no está en edad de trabajar o está en condición de inactivo. ¿Ves? Eso es lo importante allí. Entonces, bueno, esa era lo que se perseguía con este ejercicio, que se entendiera todos los conceptos que se incluyen en ese mercado laboral. Porque obviamente la tasa de desempleo, pues es un cálculo sencillo en el sentido de que la tasa de desempleo va a ser la suma, en el numerador van a estar los desocupados, que son esas personas que están buscando trabajo y no lo encuentran, ¿verdad? Y eso lo vamos a dividir entre
la fuerza laboral, que la fuerza laboral es los ocupados más los desocupados. Bueno, dame aquí un segundito. Desocupados. Y eso lo vamos a multiplicar por 100. Y en nuestro ejercicio ya es un dato que es el 10%, ¿ok? Pero este porcentaje incluye todo ese entramado de conceptos que están ahí y lo más importante es que la gente tiende a confundir la fuerza laboral, que es ocupados más desocupados, este denominador que está aquí, con la población en edad de trabajo. Por eso se hizo este ejercicio con todas estas desagregaciones, ¿ok? Entonces, bueno, no sé si alguien tiene alguna otra pregunta, quiere hacer algún comentario, Luis o a ustedes, los alumnos. Bueno, yo quería agregar sobre todas estas cifras y la interpretación no solamente económica, sino social, como ya lo inició Belkis, exaltando o poniendo de relieve, pues que observe que en este caso estamos en presencia de un país de 34 millones de habitantes y aparecen como ocupados de esos 34 millones de habitantes, por supuesto que incluye menores de 15 años y mayores de 15 años, prácticamente el 33% de la población es la que trabaja, pero no solamente que es la población que trabaja para sostener una población de 34 millones de habitantes, aparecen como ocupados 10.710.000, sino que dentro de esos 10.710.000 aparece dividido en informales y formales, y los informales son 4.391.100. Quiero llamar la atención de que estos 4.391.100 o el sector informal, que son aquellos que trabajan por cuenta propia o que trabajan en entidades que emplean menos de 5 personas y que en Venezuela representa mayoritariamente ese sector trabajador que llaman buhoneros, pues bien, ese es un sector muy improductivo, de tal manera que no solamente es la cantidad de personas que trabajan respecto a la totalidad de los habitantes del país, sino que lo que están apareciendo en las cifras como ocupados, pues prácticamente la mitad es una población muy improductiva. Es decir, el esfuerzo que hacen por trabajar en las horas laborales, en sus horas laborales, el rendimiento es muy pobre. De tal manera que esto es característica justamente de un país con poco desarrollo económico. Lamentablemente, esta situación hay que reconocerla hoy. Estas cifras corresponden al caso de Venezuela, algún año del caso de Venezuela, pero desafortunadamente pues son cifras que desde el punto de vista económico, macroeconómico, revelan la condición macroeconómica del país, sobre todo desde el punto de vista socioeconómico, ¿no? Hoy estamos entonces en presencia de un país que la productividad es muy baja cuando esas cifras que no están acá presentes, pero cuando dividimos el producto, por ejemplo, interno bruto, entre la cantidad de ocupados en el país, nos damos cuenta que la productividad, el rendimiento por trabajador es muy, muy bajo con respecto a otras realidades, sobre todo de países pues que tienen digamos, toda una trayectoria de crecimiento en los últimos 30, 40 años. Bueno, solamente quería agregar eso porque es muy importante tener en cuenta la interpretación desde el punto de vista socioeconómico de esta cifra. Y quizás el desempleo es la variable macroeconómica más importante en cuanto a mostrar el impacto que tienen todas estas cifras de crecimiento económico, de estabilidad de precios, ¿no? En el nivel de empleo en una economía. Inclusive son indicadores que ustedes van a poder revisar en cualquier país del mundo. O sea, eso es lo importante, que ustedes tengan un conocimiento básico que les permita evaluar la realidad de cualquier país del mundo, entendiendo las diferentes categorías que se pueden extraer en cada indicador. Por ejemplo, ahorita con el COVID-19, ¿qué está pasando con esta cifra que está aquí? Bueno, que se ha duplicado la tasa de desempleo. Una tasa de desempleo no debería superar los 2 dígitos, debería estar en torno a 1 dígito para que sea una tasa de desempleo que no represente una dificultad económica seria, porque que esté más del 10%
de la población de la fuerza laboral desocupada, pues significa que es una economía que tiene que estar pasando o por un proceso recesivo o por dificultades aún mayores de limitación de crecimiento de la oferta. Sí, en todo caso, hoy podemos adelantarle a nuestros queridos alumnos que es también labor pues, de nosotros los profesores en la universidad y por eso la institución pues, se denomina, entre otras cosas, universidad. El hecho pues, de, más allá de nuestra formación de especialización en alguna área, la universidad debe proporcionar información y formación en otros aspectos que tienen que ver con una percepción integral de la realidad donde se vive, ¿no? Por ejemplo, hoy en el día en Venezuela, hoy cifras aproximadas, digo aproximadas, aunque unas tienen más validez que otras, pero casi todas coinciden que el desempleo en Venezuela hoy día está por encima del 40%. Es una cifra aterradora, ¿no? Ante la realidad, y eso es perfectamente comprensible desde el punto de vista del comportamiento de las otras variables macroeconómicas. Recuerden que el costo del crecimiento económico o el costo específicamente del crecimiento del PIB, entendido crecimiento desde el punto de vista algebraico o positivo o negativo de crecimiento, se evidencia en el comportamiento del empleo. Así que si estamos en presencia de un país que lleva ya 6 años cayendo y vamos para el 7º año cayendo la producción, es perfectamente justificable el hecho de que tengamos una tasa de desempleo extremadamente elevada. Esa es nuestra realidad hoy y por eso, finalmente, permíteme ver y señalar esto porque corresponde al papel de las instituciones. Por eso es que las instituciones responsables de construir estas cifras tienen que ser muy responsables. Construir estas cifras, eso también hay que tener en cuenta, pues nosotros desde el punto de vista profesional, que debemos tener claro que con esta cifra no se puede jugar, pues. Es como si usted asistiera a un examen médico y la clínica o el laboratorio donde va falsea los datos, pues va a tener una percepción de la salud del paciente totalmente errada. Por eso la importancia de que nuestras instituciones como Banco Central, el Instituto Nacional de Estadística y otras instituciones que tienen que ver con la construcción de las cifras macroeconómicas es una labor de mucha responsabilidad. Muchas gracias de mi parte. Y en ese sentido, para rematar, el INE no ha dado cifras de desempleo, que es el que da la cifra de desempleo en Venezuela. Bueno, jóvenes, Sí, no sé bueno, si tienen alguna otra inquietud. Profe, entonces la tasa de desempleo, la forma en la que hay personas que no están trabajando ni formal ni informalmente. Esos son los que, Pero los que conforman y es la tasa. importante que esas personas manifiesten que están buscando trabajo, ¿viste? Porque si una persona no tiene un empleo y no está buscando trabajo, es población inactiva. Para que sea desempleado tiene que ser que no está empleado, pero está activamente buscando empleo. Ok, profe, gracias. Perfecto, a la orden. Mire, a los alumnos que asistieron le agradecemos altamente pues su presencia. De verdad que muchísimas gracias porque también pues es para nosotros de mucho interés la presencia de ustedes acá. Tenemos el mayor interés posible que ustedes tengan un éxito total en el semestre, sobre todo en estas circunstancias que estamos trabajando. Así es. Bueno, jóvenes, entonces si no tienen... Gracias a ustedes, profe. Feliz día. Hasta luego, pues. Feliz tarde, que estén muy bien. Chao. De verdad, gracias, profesores. Casi se nos hace mucho más fácil comprender y hacer este trabajo, la asignación. Gracias. Gracias. Correcto. Hasta luego, profesor Luis. Hasta luego, Belkis. Seguimos hablando. ¿Cómo no?